La Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Religiosos y Religiosas en México y la Compañía de Jesús convocaron del 21 al 23 de septiembre a un gran encuentro de diálogo nacional por la paz. Este fue su título. Nuestro tema: las conclusiones, las propuestas, las recomendaciones de este gran encuentro eclesial, religioso, aquí en Sacro y Profano. Con el objetivo de generar un espacio en torno a la seguridad y la construcción de paz, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús promovieron el Diálogo Nacional por la Paz, evento que se realizó del 21 al 23 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la Ibero Puebla. Tras el asesinato el pasado 20 de junio de 2022 de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en el templo de Cerro Cagüí en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, la jerarquía de la Iglesia y la Compañía de Jesús han cuestionado la política de seguridad del actual gobierno desde el 2022. La Iglesia Católica propuso convocar a una serie de acciones encaminadas a tratar de reunir voces y participantes de la sociedad civil para la construcción de paz y de diálogo en México. En el evento se reunieron más de 1,300 personas, entre las que se encontraban 40 obispos, 100 sacerdotes y líderes religiosos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, así como autoridades del gobierno, sobre todo del ámbito municipal. El evento es solo un paso. Se esperan diversas acciones en el plano local para consolidar una cultura de respeto y de paz. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano, un espacio laico, un espacio analítico, sociológico, que analiza los diferentes aspectos de la vida de las religiones, las creencias en nuestra realidad. En esta ocasión vamos a conversar en torno a un gran evento que se hizo en septiembre y que fue convocado por, los sectores más influyentes desde el punto de vista eclesiástico en torno a la inseguridad, la violencia, los efectos que tienen en diferentes aspectos de nuestra vida económica, política, cultural. Y un proceso largo, casi de un año, que tuvo como epicentro el asesinato de los jesuitas y la tensión que hubo en aquel momento entre la Conferencia del Episcopado, la Compañía de Jesús y el gobierno de la Cuarta Transformación. Sobre este evento, yo agradezco mucho la presencia del sacerdote Jorge Atiliano González, que nos va a reseñar, a conversar sobre lo que pasó en esta reunión. Muy buenas noches, padre. Gracias por atender el espacio aquí en Sacro y Profano. Gracias, Bernardo, por este seguimiento que estamos dando a este evento realizado en la ciudad de Puebla, y un saludo a la audiencia. Tuvimos un programa precisamente para ahondar sobre las hipótesis, lo que se venía, el largo proceso. Recuérdanos cómo llegamos a este magno evento del 21 al 23 en la ciudad de Puebla. Sí, a partir del asesinato de los jesuitas en la Sierra Tarahumara, como Iglesia Católica decidimos emprender un proceso desde lo local que favorezca la construcción de la paz, que tiene que ver con el tejido social, con la seguridad y con la justicia. Fue así como se decidió emprender conversatorios a nivel local, a través de las parroquias, los foros, a través de las universidades, y todo esto llegó a el Diálogo Nacional por la Paz, que fue el evento convocado con la diversidad de actores para construir la Agenda Nacional de Paz. Un poco para tener idea, padre, díganos cuántos foros, cuántos conversatorios, qué alcance tuvo en términos geográficos. Sí, los conversatorios se realizaron en 20 estados de la República y en total fueron 1,004 conversatorios con una participación de unas 14,000 personas. Y los foros se realizaron en los 32 estados a través de las universidades, con un alcance de un poco más de 6,000 personas.
y el diálogo con 1.300 personas. Pues importante. Ahora cuéntenos del encuentro del 21 al 23. Por lo que me había comentado, participaron cerca de 40 obispos, más de 100 sacerdotes, religiosas y 120 o más quizá organizaciones de la sociedad civil. Cuéntenos un poco cómo estuvo la atmósfera, cómo estuvo la dinámica, cómo estuvo el ánimo de los participantes. Sí, lo que acordamos fue convocar a la diversidad de sectores de México y se convocó a la iglesia, a las iglesias también, hubo participación de diferentes confesiones religiosas, a la sociedad civil y a los niveles de gobierno. Se optó por invitar al gobierno municipal. Asistieron cerca de funcionarios públicos de nivel municipal, algunos de nivel estatal. Y después de este diálogo sería llevar los resultados hacia el gobierno federal. También hubo participación de lo que serían diferentes organizaciones sociales, académicos, expertos en temas de la paz, jóvenes, indígenas, colectivos de familiares que tienen alguna persona desaparecida. Sí fue indígenas, sí fue una variedad de sectores con esa intención de poder compartir las miradas sobre lo que está pasando en el país y a través de estas miradas distintas poder entender lo que nos pasa y por dónde tendríamos que emprender caminos para atender esta situación de inseguridad que vivimos en el país. Ahora, padre, ¿cómo fue la dinámica? ¿Fueron conferencias de expertos? ¿Fueron mesas donde se transmitían los aspectos y los descubrimientos, los hallazgos de las diferentes consultas que se hicieron? ¿Cómo fue la dinámica de esta reunión? Fueron 3 días. El primer día el tema fue ¿por qué llegamos a estos niveles de violencia? El segundo día fue sobre las buenas prácticas que tenemos en el país que han ayudado y que han favorecido estos 3 temas: tejido social, justicia y seguridad. Y el tercer día fue ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde emprendemos un camino juntos en la construcción de la paz? Estas 3 grandes temas se trabajaron por mesas. Hubo paneles donde compartieron diferentes personalidades, instituciones, para compartir tanto la mirada de por qué llegamos a esta situación. Hubo paneles de académicos, hubo paneles de migrantes que nos compartían su mirada, indígenas, víctimas de la violencia, y después se hizo un trabajo por grupos. Estos 1.300 personas se dividieron en 44 grupos para seguir profundizando en esta realidad que vivimos. Igual pasó con las buenas prácticas. Ahí hubo foros donde se compartió, por ejemplo, en seguridad, llegaron los directores de policía que han logrado sostener bajos índices delictivos en México. Ahí compartieron su experiencia. Igual hubo un panel sobre tejido social donde nos compartieron desde el gobierno municipal, desde sociedad civil, desde iglesia, cómo se ha trabajado este tema, qué alcances se han tenido. Igual en el tema de justicia, cómo se resuelven los problemas. Y ahí fue un gran aporte de los pueblos indígenas, de cómo tienen integrada esta perspectiva restaurativa. Por ahí fue el aporte de estos días, con una variedad, con una pluralidad, y eso ayudó para comprender más lo que está pasando y saber por dónde tendríamos que avanzar en la construcción de la paz. Muy bien, muchas gracias, padre Jorge Tiliano. Vamos a una pausa. Yo les recuerdo que estamos conversando en torno a un magno evento que hizo el conjunto de la Iglesia Católica, religiosos, obispos y sobre todo la Compañía de Jesús, abanderados por la Compañía de Jesús, en torno al tema de violencia, en torno al tema de inseguridad y la búsqueda por la paz. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Estamos conversando en torno a un gran evento que se dio
en septiembre, del 21 al 23, en donde fueron convocados pues, casi la mitad de los obispos en funciones de México, una gran cantidad de sacerdotes y religiosos y más de 100 organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, una diversidad entre universitarios, indígenas, campesinos, en fin, una representatividad muy grande en un evento importante en Puebla. Y estamos conversando en torno a las... ¿Qué dejaron? ¿Qué va a seguir? ¿Cuáles son las principales conclusiones? Ese es nuestro tema hoy en esta emisión y estamos conversando con el padre Jorge Atilano González. Padre, díganos qué diagnóstico. Yo sé que hubo especialistas, como nos comentaron, que fueron como resumiendo las diferentes percepciones regionales, etcétera. Pero, ¿cómo podríamos resumir el diagnóstico que se hizo en ese evento? Sí, fue un evento con muchas miradas, muchas ideas, muchas perspectivas, pero yo podría resumir en 3 ideas, Bernardo. Primero, que estamos viendo una debilidad del sistema de justicia y una desarticulación de las fuerzas de seguridad en el territorio, y que eso es aprovechado por los grupos delictivos para posicionarse tanto en la vida social como la vida política o la vida económica. Esa es una primera idea que aparece, y que esto necesita de pensar un rediseño institucional del sistema de seguridad, del sistema de justicia, igual del sistema penitenciario, que permita poner límites a la actuación de los grupos delincuenciales. Y la tercera gran idea es que este proceso de construcción de condiciones para la paz necesita de la participación de todos y todas. Un solo actor no podrá construir la institucionalidad que ponga los límites a estas economías criminales. Yo creo que fueron las 3 principales ideas que aparecieron en este foro. Ahora bien, la segunda propuesta de rediseño fue la sugerencia que hicieron tanto los obispos en sus cartas del año pasado como la propia compañía, y no fue tan bien recibida por parte del gobierno. El gobierno insiste en mantener su política de seguridad actual frente al cuestionamiento de la Iglesia, que le pide reorientar o reformular o hacer una reingeniería sobre el tema de cómo se maneja la seguridad en este país. ¿Qué esperan? ¿Va a seguir este diálogo de sordos? ¿Va a seguir esta tensión? ¿Qué soluciones o qué planteamientos planteó la reunión para poder permear o dialogar o tener un nivel de interlocución mucho mayor con el gobierno actual? Sí, en concreto sobre ese tema, sobre el tema de la seguridad, lo que sigue ahora es formar mesas técnicas que puedan elaborar recomendaciones tanto al nivel de gobierno municipal, a nivel de gobierno estatal y a nivel de gobierno federal, con cuestiones más operativas de por dónde se tendría que trabajar la articulación de las fuerzas de seguridad en los territorios y la construcción de estrategias de seguridad. Creo, Bernardo, que ahí está el problema, que estamos teniendo que la policía está por un lado, la policía estatal por otro lado, el ejército por otro lado, que falta esa coordinación estratégica y que existan estrategias también para implementarse en los territorios. Y creemos que eso tiene que ver con un modo de entender el conflicto y con un modo de operar en el territorio, y lo que estamos apostando es emitir recomendaciones de por dónde se tendría que hacer ese proceso para que podamos tener mejores resultados en la tarea de seguridad. Por ahí, sí, no, o sea, creemos que no se trata de quién gana en estas propuestas, ¿va? Sino desde el territorio qué ha sido lo más efectivo. Y tenemos casos donde la coordinación interinstitucional ha llevado buenos resultados. Tenemos el caso de las mesas ciudadanas de seguridad y justicia en Tampico, lo que se ha logrado en Torreón, lo que se ha hecho en algunos poblados de Michoacán. Entonces, hay casos que nos dicen que por ahí es el camino, y desde ahí es como estamos construyendo las propuestas. Padre, hemos enfatizado un punto que es el tema de seguridad.
¿Qué otros retos importantes, planteó este magno encuentro católico? Sí, primero, sí, fue un encuentro convocado por la Iglesia Católica, pero donde confluyó una diversidad de credos, de perspectivas. Yo creo que fue también una participación muy importante de sociedad civil. Mira, este evento lo que construyó fue la Agenda Nacional de Paz. Esta agenda tiene el gran tema de lo que está pasando en la comunidad, lo que está pasando en seguridad, en justicia y en las cárceles. Y a partir de ahí, lo que se hizo un diagnóstico muy detallado, se hicieron un horizonte hacia dónde queremos caminar y una ruta práctica. Y de esa ruta práctica se construyeron 14 acciones para construir la paz desde lo local. Yo creo que algo que está pasando, Bernardo, que hemos encontrado, es que la gente está diciendo, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer en mi colonia? ¿Y yo qué puedo hacer en mi escuela como maestro? ¿Yo qué puedo hacer como líder vecinal? ¿Yo qué puedo hacer? Yo creo que el ámbito local está siendo clave para la construcción de la paz. Y estas 14 acciones responden al ámbito local, que tiene que ver con el apoyo a las víctimas de la violencia, la primera gran acción; el generar espacios de diálogo interinstitucional, segunda; el promover procesos de salud mental para las familias y las comunidades. Eso, hemos visto que la violencia está dejando muchas secuelas que no se han atendido en lo local. El promover una educación para la paz, el promover recuperar los espacios públicos y recuperar la asamblea vecinal. Mucho del problema que estamos viviendo es que se han descuidado los espacios públicos y se ha descuidado la organización en lo territorial. La otra es promover acuerdos laborales entre trabajador y empresario que ayuden a mejorar la condición de vida. Creemos que hay un aporte importante del empresariado. Impulsar comunidades comprometidas con el cuidado, que esta salud mental tiene que estar dirigida hacia crear sujeto para cuidar los territorios. También fortalecer la cultura de la hospitalidad, impulsar programas de prevención y atención de las adicciones, acciones del cuidado del medio ambiente, la participación de la ciudadanía en las políticas de seguridad, promover la justicia restaurativa, la mediación, la resolución positiva de conflictos, tanto en la familia como en las escuelas, las iglesias, las comunidades del trabajo. Y algo importante, reconocer, dignificar y recuperar el liderazgo de las policías municipales e impulsar los procedimientos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas. Eso fue lo que se definió para el ámbito local. Y esas son las grandes conclusiones de este diálogo, que se complementan con las acciones nacionales, que también las podemos conversar. Por ahí son acciones donde la gente ve que está a su alcance trabajar por la paz, que lo puede hacer desde su familia, desde su escuela, desde su colonia, en diálogo con su autoridad local, y creemos que esas claves están dando muchas pistas para saber por dónde contribuir a la construcción de la paz. Muy bien, padre, pues vamos a una pausa. Estamos conversando en torno a las grandes propuestas que emanaron de este encuentro Diálogo Nacional por la Paz, en donde estuvieron 40 obispos, más de 100 sacerdotes, religiosas, religiosos. Estuvieron también 120 organizaciones de la sociedad civil, policía, indígenas, estudiantes, personas de diferentes ámbitos sociales. Una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque y vamos a preguntarle al padre Jorge Atiliano González sobre estas propuestas a nivel nacional. Simplemente quiero contextualizar que cuando se dio hace un año esta atención, el gobierno de la Cuarta Transformación dijo que tenía claro que el problema de la inseguridad, la violencia, etcétera, era un problema de fondo, en el cual pues muchos jóvenes, al no tener alternativas o sectores de la sociedad,
y se involucraban en el crimen organizado. Y por lo tanto, a través de una transformación de programas sociales, de dar más oportunidad, sería como cortar de raíz, de fondo, este tránsito de muchos ciudadanos que se incorporan al crimen organizado. Dicho de manera muy simplista. Pero evidentemente que es una propuesta de Estado de largo plazo. En el corto plazo las cosas tienen otro matiz. Y yo quisiera preguntarle al padre, Jorge, a nivel nacional, ¿cuáles fueron las principales propuestas de este diálogo nacional por la paz? Sí, las principales propuestas, uno, que vemos clave es exigir la articulación de las fuerzas de seguridad y estrategias efectivas en los territorios. Eso es clave para alcanzar la paz en el país. Segundo, impulsar nuevos esquemas de gobernanza municipal. Hemos encontrado que hay presidentes municipales que están ya condicionados para la construcción de la paz. Entonces necesita impulsar nuevas maneras de gobernar que permita al presidente comprometerse con la paz. Tercero, hacer una campaña para atender factores de riesgo de los adolescentes en las escuelas secundarias. Creemos que es el sector clave y es un lugar estratégico para poder cuidar y resguardar a nuestros adolescentes y jóvenes. También revisar los programas sociales, si están impactando en la reducción de la violencia o no, y desde ahí emitir sugerencias. La otra es presentar la Agenda Nacional de Paz a los candidatos, tanto a presidencias municipales, estatales y federales, y tener mesas de expertos para incidir en políticas públicas sobre tejido social, seguridad, justicia y el sistema penitenciario. Esas fueron las acciones nacionales que se propusieron y que ahora lo que estamos haciendo es conformar comisiones para poder impulsar estas grandes acciones nacionales en lo nacional. En lo estatal, impulsar foros para construir agendas locales de paz y en lo local, conversatorios para la acción por la paz. Estas 14 acciones se han hecho en temas para que desde la comunidad se puedan generar propuestas para fortalecer condiciones para la paz. Por ahí va la propuesta que concluimos y todo esto se va a articular a través de la Red Nacional de Paz, que es una articulación de estas instancias locales, estatales y nacionales para apoyar en la construcción de condiciones para la paz. Por ahí, Bernardo, fue la conclusión de este. Padre, se me adelantó a la pregunta de qué seguía, sigue esto. Y yo quisiera que concluyamos con algo que fuera del aire conversamos y que me parece muy interesante, y es que los casos exitosos que ustedes han detectado, la clave es la honestidad de la policía, la honestidad de las autoridades. Cuéntenos un poco más de esto, porque sí podemos tener muchos rollos, muchos planteamientos, ¿no? Muchos análisis, pero en realidad los casos de éxito es donde hay policías reales, policías honestos, policías bien orientados. Sí, hicimos un estudio sobre los municipios que en México han logrado reducir los delitos y sostenerlos bajos durante 8 años. Hay casos en el país y lo que encontramos fue que son municipios que han construido redes territoriales de ciudadanos y policías preparadas para coordinarse con esas redes territoriales. Yo creo que esa es la clave y que tanto la ciudadanía como la policía están dispuestas a colaborar y lo que encontramos que eso, con instancias permanentes de evaluación, de rediseño de estrategia, de revisión constante, ha permitido atender las dinámicas delictivas y poder sostener bajos índices delictivos. Es lo que encontramos en este estudio y desde ahí, pues también eso nos aporta a las propuestas que estamos haciendo para la construcción de la paz en el país. Pues muchas gracias, padre Jorge Atiliano González. Mucho éxito en el trabajo futuro que viene, porque ahora hay que aterrizar todo lo que salió y le agradezco mucho su presencia en este espacio. Y no me queda más que decir que, bueno, esta es una iniciativa de la Iglesia Católica, aunque ya nos aclaró el padre que no solamente fue Iglesia Católica, participaron otros sectores de la sociedad civil,
pero es representativo estuvieron 40 obispos, más de 100 religiosos y religiosas y sacerdotes, del interés, de la preocupación, del deseo de participar para atender uno de los grandes problemas que no es de ahora, lleva 17 años, como surgió en la reflexión que se hizo en este gran foro. 17 años donde la violencia se ha venido incrementando de manera dramática. ¿Podremos acabar con la violencia? ¿Podremos coadyuvar diferentes sectores de la sociedad? ¿Podremos apoyar las iniciativas del gobierno? ¿Hay capacidad de articular a fin de, aminorar uno de los grandes lastres que tenemos como sociedad, que es la inseguridad, la violencia y en muchas regiones la falta de paz? Muchas gracias por su atención. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.